Las palabras agudas aún resonaban en mis oídos mientras estaba solo en nuestro apartamento alquilado en Lisboa. «Solo sirves para quejarte y arruinar nuestros momentos felices, mamá», había gritado Jackson. Su rostro se contorsionó con una ira que nunca antes había visto. «Trabajamos todo el año para tomarnos estas vacaciones y ni siquiera puedes fingir que las disfrutas por nosotros», añadió Cheyenne, con lágrimas en los ojos. No había dormido en toda la noche después de esa discusión. Había pasado horas mirando al techo, repasando sus palabras, preguntándome cuándo me había convertido en la persona que describían, una carga, una desdichada. ¿Cuándo habían empezado mis hijos a mirarme con tanto desprecio? La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas que no había cerrado, iluminando la copa de vino vacía en la mesita de noche, evidencia de mi intento de acallar el dolor de sus palabras. Revisé mi teléfono. 9:37. Ya debían estar desayunando. Intentaría hablar con ellos, explicarles que no pretendía arruinar nada. Solo estaba cansada, abrumada, todavía adaptándome a la vida sin su padre. Me puse una bata y caminé hacia su habitación, ensayando una disculpa. Pero al abrir la puerta, sus camas estaban vacías. No solo vacías, sino despojadas. Mi corazón se aceleró mientras corría a revisar su armario. Perchas vacías, ni una maleta. «Cheyenne». «Jackson», grité, y mi voz resonó en el vacío apartamento. Fue entonces cuando vi la nota en la encimera de la cocina, escrita con la pulcra letra de Jackson. «Ya nadie te soporta. Nos hemos ido a casa. No te molestes en buscar tu pasaporte ni tu billete de vuelta. No están ahí. Descúbrelo tú mismo de una vez». El mundo se tambaleó bajo mis pies. Revisé mi bolso frenéticamente, luego destrocé mi equipaje, los cajones, cada rincón de mi habitación. Tenían razón. Mi pasaporte había desaparecido. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y abrí la aplicación de la aerolínea. Mi vuelo de regreso había sido cancelado. Mis propios hijos me habían abandonado en un país extranjero. Me desplomé en el suelo, aferrada a la nota. ¿Qué clase de madre era para que mis propios hijos me hicieran esto? La pregunta resonó en mi cabeza como una campana rota. Los últimos 3 años desde que Robert se fue habían sido duros para todos. Pero nunca imaginé que llegaría a esto. Mi teléfono vibró con un mensaje. «Cheyenne, la renta está pagada hasta el final de la semana. Te hemos dejado suficiente dinero para que puedas sobrevivir hasta entonces». Al menos no me dejaron completamente desamparado. Un pequeño consuelo. Me quedé allí sentado durante horas, pasando de la conmoción a la ira, el dolor y de nuevo a la conmoción. Al caer la tarde, ya había intentado llamarlos 12 veces. No hubo respuestas. Dejé mensajes de voz que iban desde súplicas entre lágrimas hasta exigencias furiosas y preguntas preocupadas sobre su seguridad. Nada. Cuando el casero llamó para preguntar si necesitábamos algo, no me atreví a explicarle lo sucedido. La vergüenza era inmensa. Solo dije que todo estaba bien. Esa noche volví a estar despierta, esta vez con una pregunta diferente. ¿Y ahora qué? Tenía 52 años, estaba sola en Lisboa con poco dinero, sin billete de vuelta ni pasaporte. Necesitaba contactar con la Embajada de Estados Unidos, pero la idea de explicar que mis hijos me habían robado el pasaporte me llenaba de humillación. Al amanecer tomé una decisión. Obviamente conseguiría un nuevo pasaporte. Encontraría el camino a casa. Pero quizá no de inmediato. Quizá esta fuera una oportunidad. La partida de Robert me había destrozado. Durante 25 años fui su esposa, la madre de sus hijos. Cuando se fue con su joven asistente me desplomé sobre mí misma, convirtiéndome en una versión vacía de quien solía ser. Ahora podía ver cómo mi amargura lo había envenenado todo. Incluso estas vacaciones, mis hijos habían planeado animarme. Abrí las puertas francesas del pequeño balcón, y miré el cielo rosado de Lisboa. Recordé algo que había leído una vez. A veces cuando las cosas se desmoronan, puede que en realidad estén volviendo a su lugar. ¿Era posible? ¿Podría este cruel abandono ser, de alguna manera, un principio en lugar de un final? Me duché, me vestí y preparé un café bien cargado. Hoy iría a la embajada. Arreglaría el tema del pasaporte.
Pero no reservaría un vuelo de vuelta. Todavía no. Llamaron a la puerta. Probablemente era del servicio de limpieza. Abrí y me encontré con una mujer mayor de mirada amable que llevaba una cesta de pan fresco. «¿Buenos días?», preguntó con un inglés muy marcado. «Soy Elisa, de abajo. Te veo sola hoy. ¿Tus hijos? ¿Se van temprano?». La simple pregunta casi me destroza. Tragué saliva con fuerza. Sí. Lo logré. Tuvieron que volver a casa de repente. Ella asintió como si intuyera que había algo más en la historia. ¿Te quedas? Por ahora, pregunté sorprendido por la firmeza de mi voz. Bien. Lisboa es buena para sanar corazones, dijo poniéndome la cesta de pan en las manos. Ven a cenar esta noche. Apartamento 2B. Sin discusión. Antes de que pudiera responder, ya bajaba las escaleras, dejándome en la puerta con el pan caliente y una invitación inesperada. Cerré la puerta y me apoyé en ella. El aroma a pan recién hecho inundó el apartamento. Mis hijos creían que me estaban castigando, que me estaban dando una lección. No podían saber que me estaban dando justo lo que necesitaba. Una oportunidad para recordar quién era antes de convertirme en la mujer amargada y quejosa que no soportaban. Saqué mi teléfono y vi una notificación de mi app bancaria. Ayer había hecho una gran retirada de efectivo, suficiente para 2 vuelos internacionales de última hora. Debería haberme enfadado, pero en cambio sentí una extraña sensación de calma. Le escribí a Cheyenne por última vez. Estoy a salvo. Me pondré en contacto cuando esté listo. Los quiero a ambos. Incluso ahora. Entonces bloqueé sus números. Al morder el pan aún caliente sentí algo desconocido revolviéndose en mi interior. No era exactamente esperanza. Todavía no. Pero era una posibilidad. Y por ahora, eso era suficiente. Lo que no sabía, sentado allí en ese soleado apartamento de Lisboa, era que en tan solo unas horas conocería a alguien en la Embajada de Estados Unidos que cambiaría el curso de mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. La embajada estaba abarrotada. Apreté mi número y esperé, ensayando mi explicación. La verdad era humillante, pero no se me ocurría una alternativa creíble. Mis hijos me robaron el pasaporte. Mis hijos me abandonaron. Cada vez que lo pensaba, las palabras parecían irreales. 47. Me acerqué al mostrador donde una mujer de mediana edad con ojos cansados alzó la vista de su computadora. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?, preguntó mecánicamente. Necesito denunciar un pasaporte robado, dije con voz débil. ¿Robado? ¿Presentaste una denuncia? No, es complicado. Respiré hondo. Mis hijos lo hicieron. Ayer se fueron a casa sin mí, y me llevaron con ellos. Su practicada neutralidad se desvaneció, revelando un destello de sorpresa antes de que regresara su máscara profesional. Ya veo. Eso es inusual. ¿Son menores? No tienen 23 y 25 años. Asintió y empezó a escribir. Tenemos que completar unos trámites. Tramitar un pasaporte de emergencia tomará al menos 2 semanas. ¿2 semanas? El tiempo me sorprendió, aunque no sabía por qué. ¿No había decidido quedarme más tiempo? Hay trámites, señora. Mientras tanto, te sugiero que contactes a tu familia y les pidas que te devuelvan tus pertenencias. La forma en que dijo familia me hizo estremecer. Disculpa. Una voz a mis espaldas. No pude evitar oír algo. Me giré y vi a una mujer de mi misma edad. Su cabello castaño con mechas plateadas estaba recogido en una coleta pulcra. Llevaba pantalones de lino y una túnica suelta que, de alguna manera, lucía elegante a pesar del calor del día. Margaret Wilson, dijo extendiendo la mano. Trabajo en el Departamento de Atención al Ciudadano de la Embajada. ¿Por qué no vienes a mi oficina una vez que hayas terminado el papeleo inicial? 1 hora después me senté frente a Margaret en su pequeña pero impecable oficina. Claire, dijo revisando mis formularios, estás varada en Lisboa. No diría que estoy varada exactamente. No, arqueó una ceja.
Tengo suficiente dinero para un tiempo y tal vez esta sea una oportunidad. Margaret sonrió. Me gusta tu actitud. La mayoría de la gente en tu situación entraría en pánico. Ah, ya hice esa parte, admití. Pero luego me di cuenta, ¿qué prisa hay por volver? ¿A una casa vacía? Con niños que claramente no quieren saber nada de mí. ¿Qué hacías antes profesionalmente? Era traductora de francés y español, pero lo dejé cuando nació Jackson. Después, me dediqué a criar a los niños y a apoyar la carrera de Robert. Mi voz se apagó. ¿Robert? Mi exmarido. Me dejó hace 3 años. Para alguien más joven, claro. Me sorprendió la falta de amargura en mi voz. Quizás por fin estaba sanando, o quizás aún estaba entumecido por la traición de mis hijos. Margaret asintió pensativa. Idiomas, Y estás atrapada en Portugal al menos 2 semanas. Se inclinó hacia adelante. Tengo un amigo que regenta una pequeña bodega al otro lado de la frontera, en España. Se dedican a la venta de vinos a turistas, principalmente estadounidenses y británicos. Necesitan a alguien que hable inglés y pueda aprender sobre sus vinos rápidamente. Puesto temporal. ¿Me ofrecen trabajo? Me sugieren una oportunidad, con alojamiento y comida incluidos. Te sacaría de esta ciudad cara, te daría algo que hacer mientras esperas tu pasaporte. Tú mismo dijiste que no había prisa por volver a casa. Mi mente se aceleró. Pero no sé nada de vinos. Margaret se rió. Pilar tampoco lo sabía cuando empezó. Ahora es la dueña del lugar. Es una buena maestra. Sacó una tarjeta y escribió algo en el reverso. Llámala. Dile que te envía Maggie. Piénsalo esta noche si lo necesitas. No lo necesitaba. Algo dentro de mí se había despertado. Curiosidad, quizás. O desesperación disfrazada de valentía. La llamaré ahora. Margaret sonrió. Pensé que dirías eso. Asead. 2 días después, estaba en un tren viendo cómo Lisboa desaparecía tras de mí. Después de cenar con Elisa, quien me abrazó e insistió en que le escribiera, recogí mis pocas pertenencias y le dejé las llaves del apartamento al casero. Cuando llamé a Pilar, se mostró cariñosa y entusiasta. ¿Alguna amiga de Maggie? Sí, ven enseguida. La temporada de cosecha está comenzando y ahora, mientras el tren cruzaba hacia España, sentí una extraña ligereza. Durante 25 años, me había definido mi relación con los demás. La esposa de Robert, Cheyenne y la madre de Jackson. Incluso después de que Robert se fuera, me aferré a mi identidad de madre. Incluso cuando mis hijos se impacientaban cada vez más con mi necesidad y amargura. Por primera vez en décadas, nadie en este tren sabía quién era yo. Nadie tenía expectativas. Podría ser cualquiera. El tren serpenteaba entre ondulantes colinas cubiertas de viñedos, mientras el sol de la tarde lo teñía todo de dorado. Apreté la frente contra la ventana y me permití sentir una leve punzada de emoción. Pilar me esperaba en la pequeña estación rural en su camioneta polvorienta, con su pelo rizado y salvaje asomando por debajo de un sombrero de ala ancha. Claire, bienvenida a la región vinícola. Me abrazó como a una vieja amiga, aunque solo habíamos hablado una vez por teléfono. Ven, ven. Tenemos la cena lista y debes de estar agotada. El camino a Quinta del Sol nos llevó por estrechos caminos rurales flanqueados por viñedos. Al doblar una curva, Pilar señaló, ahí estamos. La bodega se asentaba en una suave pendiente con edificios de terracota con tejados rojos que brillaban al atardecer. Hileras de vides se extendían en todas direcciones y un camino de piedra conducía a lo que parecía una sala de catas con mesas al aire libre. Es precioso, dije sintiendo lo que sentía. Espera a probar el vino, sonrió Pilar, entonces te enamorarás de verdad. No estoy segura de ser apta para esto, admití al llegar a la casa principal. No sé nada de enología. ¿Puedes aprender? ¿Estás dispuesto a trabajar duro? Eso es todo lo que necesito. Pilar apagó el motor. Además, hablas inglés de maravilla y eso es lo que realmente necesito para la sala de catas. El resto lo recogerás tú. Me mostró una habitación pequeña pero cómoda en la casa principal.
Descansa esta noche. Mañana empieza tu nueva vida. Me senté en la cama después de que se fuera, mirando mi teléfono. No había mensajes de mis hijos, aunque los había desbloqueado antes de irme de Lisboa. Me pregunté si habrían intentado contactarme mientras estaban bloqueados, si se habrían preocupado al no poder comunicarse. Me pregunté qué creían que estaba haciendo ahora. Pensé en enviarles un mensaje para avisarles que al menos estaba a salvo. Pero algo me detuvo. Que se preguntaran un rato. Que sintieran una fracción del abandono que yo había sentido. En cambio, abrí mi app bancaria. La cuenta conjunta que compartía con Jackson mostraba otro retiro. Esta vez, más pequeño. Compras, probablemente. La vida seguía con normalidad para ellos, mientras que la mía había dado un vuelco total. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Pilar estaba allí con una copa de vino tinto intenso. Para ti, dijo. Una bienvenida como corresponde. Tomé un sorbo y cerré los ojos, saboreando su rica complejidad. Es maravilloso. Es la vida, dijo Pilar sentada a mi lado. El vino es la vida en una copa. El sol, la lluvia, los minerales de la tierra, las manos que cuidaron las viñas, el tiempo en la barrica. Todo lo que sucede forma parte de la historia. La miré a esa mujer vibrante que hablaba de vino con tanta pasión. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté. Margaret mencionó que no sabías nada de vinos cuando empezaste. Los ojos de Pilar se oscurecieron. Esa es una historia para otra noche con otra botella. Me dio una palmadita en la mano. Descansa ahora. Mañana es tu primer día. Después de que se fuera, me quedé junto a la ventana con vistas al viñedo, plateado a la luz de la luna. Pensé en Robert, en Cheyenne y Jackson, en la vida que había dejado atrás. No solo en Boston, sino también en Lisboa. Había viajado más lejos en estos últimos 3 días que en los 3 años anteriores. Bebí un sorbo de vino, pensando en las palabras de Pilar. Todo lo que sucede forma parte de la historia. ¿Incluso el abandono en Lisboa por parte de mis propios hijos? ¿Incluso esta decisión impulsiva de trabajar en una bodega? Mientras me dormía, me preguntaba en qué historia estaba formando parte y si me reconocería al final. Lo que no podía imaginar entonces era que a la mañana siguiente no solo llegaría mi primer día de trabajo, sino una visita inesperada que me obligaría a enfrentarme al pasado del que intentaba escapar. Mi primera semana en Quinta del Sol transcurrió en un torbellino de actividad. Los días empezaban temprano con Pilar enseñándome sobre las diferentes variedades de uva y los procesos de elaboración del vino. Por las tardes trabajaba en la sala de catas, donde mis conocimientos de idiomas resultaron sorprendentemente valiosos con los turistas internacionales que nos visitaban. Tienes un don natural, dijo Pilar una noche mientras estábamos sentadas en la terraza, viendo cómo el atardecer teñía de dorado los viñedos. La pareja estadounidense de hoy compró 6 cajas después de tu descripción del tempranillo. Sonreí, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el vino. Solo les conté lo que me enseñaste. No les hiciste sentir la historia del vino. Eso es un regalo. Nos rellenó los vasos. ¿Cómo te sientes? Con todo lo demás, quiero decir. Consideré la pregunta. Quizás mejor de lo que debería. Todavía no he tenido noticias de mis hijos. Revisé mi teléfono esa mañana. Nada. Debería estar más preocupado, más dolido. Quizás necesitabas este respiro de ellos tanto como ellos lo necesitaban de ti, sugirió Pilar con dulzura. Asentí, mirando fijamente mi copa de vino. Me convertí en alguien a quien no reconocí después de que Robert se fuera. Amargada, pegajosa, siempre quejosa. La miré. Mis hijos tenían razón en eso. Todos tenemos nuestras épocas oscuras, dijo Pilar. Lo importante es reconocer cuando estamos en una. Estaba a punto de preguntarle sobre su propia época oscura, la historia que había prometido contarme algún día, cuando Miguel, el capataz de Pilar, se acercó. Señora, alguien pregunta por Claire en la puerta. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién? Miguel se encogió de hombros. Un hombre. Creo que era estadounidense. No quiso dar su nombre. Pilar me miró con expresión interrogativa. Negué con la cabeza, confundida.
No sé quién sabría que estoy aquí. ¿Lo despido?, preguntó Miguel. Me quedé de pie, la curiosidad superando la aprensión. No iré. Pilar me tocó el brazo. ¿Quieres que te acompañe? No, está bien. Yo me encargo. Bajé por el sendero hacia la puerta principal con la mente acelerada. ¿Habría venido Jackson a disculparse? ¿Pero cómo me habría encontrado? La figura que estaba junto a la puerta estaba iluminada por el sol poniente, una silueta alta que reconocí al instante. No era Jackson. Robert. Mi exmarido estaba allí de pie, con pantalones caqui planchados y camisa abotonada, con el mismo aspecto del exitoso arquitecto que era. 3 años después de nuestro divorcio, verlo todavía me revolvía el estómago. Claire, dijo con un alivio evidente en su voz. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Me detuve a unos metros, cruzándome de brazos. ¿Qué haces aquí, Robert? Los niños me llamaron presas del pánico. Dijeron que habías desaparecido en Lisboa. Pensaron que podrías haber. Dudó. Les preocupaba que te hubieras hecho daño. La acusación me golpeó como una bofetada. ¿Porque eso sería menos vergonzoso que la verdad? ¿Que abandonaron a su madre en un país extranjero? Robert tuvo la decencia de parecer incómodo. Me contaron lo que pasó. No estuvo bien. Lo que hicieron. No, no lo fue. Me sorprendió la firmeza de mi propia voz. ¿Cómo me encontraste? La embajada. Tengo un amigo en el Departamento de Estado que movió algunos hilos. Dijeron que una mujer llamada Margaret te había ayudado a encontrar trabajo en una bodega en España. Hizo un gesto a su alrededor. Le costó un poco encontrar este lugar específico. ¿Qué quieres, Robert? Que te lleve a casa. Los niños lo sienten. Estaban molestos. Actuaron precipitadamente. ¿Así que te mandaron a limpiar su desastre? Como siempre. La amargura en mi voz me sorprendió. Creí que ya lo había superado. Claire, sé razonable. No puedes quedarte aquí. Esta no es tu vida, ¿verdad?, la desafié. Porque ahora mismo, se parece más a mi vida que a cualquier otra cosa en los últimos 3 años. Robert suspiró pasándose una mano por el pelo. Todavía espeso, pero más canoso de lo que recordaba. Al menos ven a cenar conmigo. Podemos hablar de esto como adultos. Hablamos como adultos. Digo que no. Claire, ¿está todo bien? Pilar apareció a mi lado con expresión cautelosa. Pilar, él es Robert, mi exmarido. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Ah, la que se fue por alguien más joven. Robert se sonrojó. No fue así. Fue exactamente así, dije. Pilar, Robert ya se iba. En realidad, interrumpió Pilar. Su tono de repente se volvió amable. ¿Por qué no cenas con nosotros, Robert? Estábamos a punto de comer, y hay de sobra. Me miró. ¿A menos que te opongas, Claire? Quería oponerme. Con todas mis fuerzas. Pero la curiosidad ganó. Bien. Cena. Pilar nos condujo a la terraza donde había una mesa para 2. Rápidamente añadió un tercer cubierto y desapareció en la cocina, dejándonos en un silencio incómodo. Este lugar es precioso, comentó Robert. Sí. Los niños te extrañan, Claire. Levanté una ceja. ¿Por eso me robaron el pasaporte y me abandonaron? Están confundidos. Disgustados. Dicen que has estado difícil desde el divorcio. Difícil, repetí. ¿A eso se le llama llorar el fin de un matrimonio de 25 años? Robert tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Todos lo afrontamos de forma diferente. Lo solucionaste mudándote con tu asistente de 28 años antes de que firmaran los papeles. Amber y yo. No quiero ni saber nada de Amber. Lo corté. ¿Qué quieren los niños, Robert? ¿Que vuelva a casa y finja que todo está bien? ¿Que vuelva a ser la madre triste y amargada de la que pueden quejarse? ¿Quieren arreglar las cosas? ¿Enviándote a ti en lugar de venir ellos?
Eso no es arreglar las cosas. Eso es control de daños. Tomé un sorbo de vino para tranquilizarme. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? Robert pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Quiero que estés bien. Nunca quise hacerte daño, Claire. Pero lo hiciste. Y ahora te toca ser la heroína, lanzándote a rescatar a la exesposa abandonada. Pilar regresó con una bandeja de comida, lo que le evitó a Robert tener que responder. Nos sirvió cordero asado con verduras de su huerto y otra botella del mejor tinto de Quinta del Sol. La conversación durante la cena fue tensa pero cortés. Pilar le preguntó a Robert sobre su estudio de arquitectura y él le preguntó sobre la historia de la bodega. Permanecí prácticamente en silencio observando al hombre con el que había pasado la mayor parte de mi vida adulta, intentando comprender cómo me sentía al volver a verlo. Después de cenar, Pilar se disculpó con una mirada significativa en mi dirección. Los dejo para que hablen. Cuando se fue, Robert se inclinó hacia adelante. Claire, habla en serio. ¿Cuál es tu plan? No tengo ningún plan. Por primera vez en décadas, no planeo nada según las necesidades de los demás. ¿Qué es esto? Una especie de rebelión. Soy yo descubriendo quién soy cuando no me define ser tu esposa o la madre de tus hijos. Robert parecía genuinamente perplejo. ¿Puedes hacer eso en Boston? No, no puedo. Porque en Boston, ya todos saben quién soy o quién creen que soy. Aquí, solo soy Claire. Los niños te necesitan. Me reí, una carcajada corta y aguda. Los niños son adultos, Robert. Y me dejaron muy claro que no me necesitan ni me quieren cerca. Cometieron un error. Sí, lo hicieron. Y ahora vivirán con las consecuencias de ese error por un tiempo. Robert me observó como si me viera por primera vez. Has cambiado. Estoy cambiando, lo corregí. Es un proceso. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? No lo sé. Mi pasaporte de emergencia debería estar listo la semana que viene. ¿Y después de eso? Me encogí de hombros. Ya veremos. ¿Y qué les digo a los niños? Que estoy a salvo. Diles que estoy bien. Diles que los contactaré cuando esté listo. Asintió lentamente. ¿Y qué hay de la casa? ¿Las facturas? Son adultos, Robert. Pueden resolverlo. Me puse de pie. Se hace tarde y empiezo a trabajar temprano mañana. ¿Y eso es todo? ¿No vienes conmigo? No, no lo haré. Robert parecía querer seguir discutiendo. Pero algo en mi expresión debió detenerlo. Se puso de pie y buscó su billetera. Al menos déjame dejarte algo de dinero. La antigua Claire lo habría aceptado, agradecida por su ayuda. Pero yo ya no era ella. No necesito tu dinero. Tengo un trabajo. Servir vino a turistas no es una profesión, Claire. Quizás no. Pero es un comienzo. Lo acompañé hasta su coche de alquiler, la grava crujía bajo nuestros pies en la noche silenciosa. En el coche se volvió hacia mí. Lo siento, ¿sabes? Por cómo pasó todo. Lo sé, dije sorprendida de descubrir que hablaba en serio. Pero disculparme no cambia nada. Asintió y dudó un momento antes de inclinarse y besarme la mejilla. Cuídate, Claire. Lo soy. Por primera vez en mucho tiempo vi sus luces traseras desaparecer por el largo camino de entrada, sintiéndome más ligero que en años. Cuando volví hacia la casa, Pilar estaba sentada en los escalones esperando. ¿Estás bien?, preguntó. Sorprendentemente sí. Me senté a su lado. Gracias por invitarlo a cenar. Creo que necesitaba ese cierre. Todos necesitamos enfrentar nuestro pasado tarde o temprano. Me dio una copa de lo que parecía brandy. Te prometí mi historia. Creo que esta noche es la noche para contarla. Acepté el vaso presintiendo que estábamos en un punto de inflexión. Estoy escuchando. Pilar respiró hondo. Hace 15 años yo no era Pilar, dueña de una bodega. Era Pilar, casada con un hombre muy poderoso y cruel. Lo que me dijo durante la siguiente hora cambiaría mi perspectiva por completo.
No solo se trataba de Pilar, sino del verdadero significado de la fuerza, la supervivencia y la reinvención. Y me prepararía para la confrontación mucho más difícil que estaba por venir. La historia de Pilar me atormentó durante días. Había estado casada con un prominente empresario de Madrid. Un hombre al que admiraba públicamente, pero que en privado la controlaba y maltrataba. Cuando finalmente se armó de valor para irse, él usó sus contactos para congelar sus cuentas, bloquearle oportunidades de empleo y poner a sus amigos en su contra. Huyó a esta zona rural con solo una maleta y empezó a trabajar en esta misma bodega. Primero limpiando, luego atendiendo la sala de catas y finalmente aprendiendo todos los aspectos de la elaboración del vino. El dueño, un anciano llamado Mateo, se convirtió en una especie de padre para mí, me explicó. Cuando murió hace 7 años, me dejó la bodega. Su familia impugnó el testamento, por supuesto, pero él lo había legalizado todo. ¿Qué pasó con tu marido?, pregunté. Se volvió a casar con alguien más joven, más controlable. Lo último que supe es que estaba en el hospital con heridas accidentales. La mirada de Pilar se endureció. Intenté contactarla, pero no me habló. Así es el aislamiento. ¿Crees que estás solo, que nadie te ayudará? ¿Alguna vez te arrepientes de irte incluso con todo lo que pasaste después? Pilar me miró con sorpresa. Nunca. Ni por un segundo. Prefiero luchar de pie que vivir de rodillas. Ahora, mientras trabajaba en la sala de catas, contando a los turistas sobre las notas minerales del Albariño, me encontré pensando en decisiones y consecuencias. Pilar había tomado la decisión más difícil imaginable y había sufrido por ello, pero se había reconstruido en el proceso. No había tomado ninguna decisión. La vida me había tocado. Robert se fue y me desplomé. Mis hijos me abandonaron y acabé aquí. Pero ahora estaba eligiendo. Eligiendo quedarme. Aprender. Crecer. Habían pasado 3 semanas desde la visita de Robert. Mi pasaporte de emergencia había llegado, pero no había reservado un vuelo de regreso. En cambio, le pregunté a Pilar si podía quedarme durante la temporada de cosecha, y ella aceptó con entusiasmo. Eres buena con los invitados, dijo. Y estás aprendiendo a hacer vino rápidamente. Quédate todo el tiempo que quieras. Ya establecí una rutina. Temprano en la mañana en el viñedo. Aprendiendo sobre las condiciones del suelo y la maduración con Miguel. Tarde y noche en la sala de catas. Por las tardes ayudaba a Pilar con la contabilidad. Descubrí que tenía un talento para la organización que a la creativa y espontánea Pilar le faltaba. Formamos un buen equipo, comentó una noche mientras terminábamos las cuentas mensuales. Me sentí útil por primera vez en años. No como esposa o madre de alguien, sino como yo misma. Claire. Con habilidades y perspectivas que eran muy valiosas. Aún no había llamado a Cheyenne ni a Jackson, aunque había desbloqueado sus números. Mi ira se había disipado, convirtiéndose en un dolor sordo, pero no estaba listo para escuchar sus explicaciones ni sus disculpas. Todavía no. Que se quedaran con lo que habían hecho un rato más. Una tarde cálida, estaba solo en la sala de catas cuando llegó un grupo de turistas estadounidenses. Los saludé con mi ya practicada introducción a la historia y los vinos de Quinta del Sol. Claire. Me quedé paralizada al oír aquella voz familiar. Cheyenne estaba de pie al final del grupo con una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. A su lado estaba Jackson, con aspecto incómodo en el calor del verano. Si me disculpan, les dije a los demás turistas. Mi sonrisa profesional se fijó en mí. Miguel estará con ustedes enseguida para comenzar su cata. Le hice una señal a Miguel, estaba ordenando botellas cerca, y luego llevé a mis hijos a la terraza donde Pilar y yo solíamos sentarnos por las tardes. ¿Qué haces aquí?, pregunté cuando estuvimos solos. Papá nos dijo dónde estabas. Jackson dijo, llevamos semanas intentando contactarte. Bloqueé tus números por un tiempo. Lo admití. Después de lo que hiciste, a Cheyenne se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, lo sentimos mucho. Fuimos horribles. Imperdonable. Sí, lo eras. Los miré a estos adultos que había criado, y de repente los vi con claridad, no como extensiones de mí, sino como personas separadas que habían tomado una decisión terrible.
¿Por qué lo hiciste? Intercambiaron miradas. Jackson habló primero. Estábamos frustrados. Durante años desde que papá se fue ha sido diferente. Triste todo el tiempo. Quejándose de todo. Haciéndonos sentir culpables por tener alegría en nuestras vidas. Se suponía que el viaje a Lisboa sería divertido, añadió Cheyenne. Una oportunidad para que todos recuperáramos la compostura. Pero desde el momento en que llegamos, algo no iba bien en todo. El hotel, la comida, el clima, los turistas. Así que decidiste darme una lección abandonándome en un país extranjero, dije rotundamente. Fue idea mía, admitió Jackson. Estábamos muy enojados después de esa última discusión. Dije que necesitabas una llamada de atención. Le seguí la corriente, dijo Cheyenne con lágrimas en los ojos. Pensamos que llamarías a papá o que reservarías otro vuelo a casa de inmediato. ¿No pensamos que qué? Sobrevivirías sin ti. Construirías una vida aquí. Hice un gesto a nuestro alrededor. ¿No creías que fuera capaz de eso? No lo pensamos en absoluto, dijo Cheyenne en voz baja. Estábamos tan cansados de andar con pies de plomo a tu alrededor. Sus palabras me dolieron, pero no podía negar la verdad que contenían. Había sido difícil estar a mi lado. Aún así, lo que hiciste fue cruel, dije, e ilegal. Me robaste el pasaporte. Lo sabemos, dijo Jackson, con aspecto sincero de vergüenza. No hay excusa. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Papá nos dijo que trabajabas en una bodega de esta región, pero no sabía en cuál, explicó Cheyenne. Hemos estado visitando todas las bodegas durante los últimos 3 días. Casi me río al imaginar a mis hijos de ciudad recorriendo bodegas rurales españolas buscando a su madre desaparecida. ¿Pensabas que simplemente volvería a casa contigo?, pregunté. Volvieron a intercambiar miradas. Esperábamos que lo hicieras, admitió Cheyenne. La casa se siente vacía sin ti. Te extrañamos, mamá, añadió Jackson. Y estamos preocupados por ti. Estoy bien, dije. Mejor que bien, en realidad. Entonces te quedarás aquí. ¿Trabajarás en una bodega?, preguntó Jackson con incredulidad evidente en su voz. Por ahora, dije. Me gusta estar aquí. Estoy aprendiendo, creciendo. Por primera vez desde que tu padre se fue, me siento yo mismo de nuevo. Cheyenne me tomó la mano por encima de la mesa. Lo sentimos mucho, mamá. Lo que hicimos estuvo mal. Miré sus rostros, el de Cheyenne abierto y lloroso, el de Jackson más reservado, pero claramente arrepentido. Mis hijos. A pesar de todo, los amaba. Pero ya no los necesitaba, no con la desesperación y el apego que sentía antes. Te perdono, dije finalmente. Pero aún no vuelvo a casa. Pero, empezó Jackson. No, lo interrumpí. Es mi decisión. Ustedes dos son adultos con sus propias vidas. Ahora estoy construyendo la mía. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Cheyenne. No lo sé. Pilar me ha pedido que me quede hasta la cosecha. Después, ya veremos. Parecían desconcertados, como si no pudieran reconciliar a esta mujer decidida con la madre que habían conocido. ¿Dónde te alojas esta noche?, pregunté. Tenemos un hotel en la ciudad, dijo Jackson. Bien. Cena conmigo mañana por la noche. Pilar quiere conocerte. ¿Le has contado de nosotros?, preguntó Cheyenne preocupada. Todo, confirmé. Se ha convertido en una buena amiga. Tras acordar la hora de la cena, se marcharon, lanzando miradas inseguras por encima del hombro mientras se unían al grupo de turistas que ahora cataban vinos bajo la guía de Miguel. Los vi marcharse con una extraña sensación de paz. El enfrentamiento que tanto temía había terminado. Y me mantuve fuerte, fiel a mí misma y a mi nuevo camino. Pilar me encontró sentada allí 1 hora después. ¿Esos eran tus hijos?, preguntó, sentada a mi lado. Sí. Han estado recorriendo todas las bodegas de la región buscándome. Insistentes, observó Pilar. Como su madre. Sonreí. Los invité a cenar mañana. Espero que esté bien. Por supuesto. Estudió mi rostro.
¿Cómo te sientes? Más tranquilo, dije. Los perdoné. Pero también me mantuve firme en mi decisión de quedarme. Pilar asintió con aprobación. Bien. Perdonar no significa retroceder. Esa noche llamé a Margaret a la embajada para agradecerle de nuevo por ponerme en contacto con Pilar. Me preguntaba si tendría noticias tuyas, dijo. ¿Cómo va todo? Mejor de lo que imaginaba, le dije. Me quedaré al menos hasta la cosecha. Tenía un presentimiento sobre ti, dijo Margaret. Algo en tu mirada cuando dijiste que no había prisa por volver a casa. Mis hijos me encontraron hoy, dije. Vinieron a buscarme. Y sigo aquí. Margaret se rió. Bien por ti, Claire. Sabes, la mayoría de la gente que viene a mi oficina con problemas como el tuyo solo quiere la manera más rápida de volver a su zona de confort. Aunque esa zona no sea muy cómoda. He tenido suficiente comodidad para toda la vida, dije. Ahora, quiero crecer. Después de colgar, me senté en mi pequeño balcón con vistas a los viñedos, donde las uvas se estaban hinchando hacia la cosecha. Me llegó un mensaje de Cheyenne. Te quiero, mamá. Orgulloso de ti. El nudo en la garganta me pilló por sorpresa. Durante tanto tiempo había deseado su aprobación, su amor, su atención. Ahora, tras soltar esa necesidad desesperada, me llegó libremente. Le respondí, yo también te quiero. Nos vemos mañana. Entonces abrí mi portátil y empecé lo que llevaba semanas posponiendo, actualizar mi currículum. Pilar había mencionado que un distribuidor de vinos en Madrid buscaba a alguien con conocimientos de idiomas para contactar con clientes internacionales. Sería un trabajo de verdad. Una nueva carrera a los 52. ¿Por qué no?, murmuré mientras empezaba a escribir. ¿Por qué no yo? Trabajé hasta tarde redactando cartas de presentación e investigando el sector de la distribución de vinos. Cuando por fin me fui a la cama, caí en un sueño profundo y sin sueños. El sueño de alguien en paz con su rumbo. No podía imaginar que la cena con mis hijos la noche siguiente traería una revelación que sacudiría los cimientos de esta nueva vida que estaba construyendo y me obligaría a tomar la decisión más difícil hasta el momento. La cena con mis hijos comenzó de forma incómoda. Cheyenne trajo un ramo de flores silvestres locales, y Jackson había elegido una botella de Rioja Caro, una ofrenda de paz que hizo sonreír diplomáticamente a Pilar al dejarla a un lado para elegir los vinos de Quinta del Sol. Pilar había preparado un festín. Paella con marisco local, pan fresco y verduras asadas de su huerto. Nos sentamos en la terraza mientras el sol se ponía sobre los viñedos, tiñéndolo todo de un resplandor dorado. Tu madre se ha vuelto indispensable aquí, les dijo Pilar a mis hijos mientras servía la paella. Tiene un don natural con los invitados y está aprendiendo enología más rápido que la mayoría de los becarios con título en viticultura. Cheyenne me sonrió. Mamá siempre tuvo buen paladar. Distinguía los vinos caros de papá de los que probaba a diario y las catas a ciegas. Una habilidad que tu padre nunca apreció, añadí, sorprendido por la ausencia de amargura en mi voz. Ya era solo una constatación. La casa es diferente sin ti, dijo Jackson de repente. Vacía. Los dos tienen sus propias vidas, les recordé. Sus propios apartamentos. Pero seguimos viniendo a casa a cenar los domingos, dijo Cheyenne. No es lo mismo sin ti. Tomé un sorbo de vino. Y aún así, decidiste dejarme atrás. Tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Hemos estado hablando de eso, dijo Jackson. ¿De por qué lo hicimos? No era solo que te quejaras durante el viaje. Ah. Arqueé una ceja. Cheyenne dejó el tenedor. Fueron años en los que sentimos que teníamos que cuidarte después de que papá se fue. Como si tuviéramos que arreglarte de alguna manera. Nunca te pedí que me arreglaras. Dije en voz baja. No tenías que preguntar. Jackson respondió. Podíamos verte desmoronarte. La bebida. El llanto. Nos llamabas varias veces al día para saber dónde estábamos. Dejaste de ver a tus amigos, añadió Cheyenne. Dejaste de hacer todo lo que solías disfrutar. Fue como si simplemente te hubieras rendido. Sus palabras me dolieron.
Pero no podía negar la verdad que había en ellas. Me había rendido. Me había rendido al dolor y la amargura. Dejé que me consumieran. Lo siento, dije. No me di cuenta de lo mucho que les estaba dando la lata. Pilar, que había estado escuchando en silencio, intervino. Los hijos suelen acabar criando a sus padres en tiempos de crisis. Esto altera el orden natural de las cosas y genera resentimiento. ¿Por eso me abandonaste?, pregunté. ¿Resentimiento? En parte, admitió Cheyenne. Pero también porque teníamos miedo por ti, mamá. No estabas mejorando. Estabas empeorando. Jackson asintió. Cuando empezaste a quejarte de todo en Lisboa, un viaje que habíamos planeado durante meses para animarte, algo se quebró. Sentiste que nada sería suficiente. Que nunca volverías a ser feliz. Así que pensaste que dejarme sola. ¿Qué? Sacarme de la depresión. Suena terrible así, dijo Cheyenne. Con la mirada baja. Fue terrible, dije con firmeza. Pero quizás también sea necesario. Miré a Pilar. A veces necesitamos romper con nuestros patrones, incluso de forma dolorosa. Pilar asintió con comprensión en sus ojos. Había roto su propio patrón destructivo a un alto precio. Hay algo más que debería saber, dijo Jackson, con voz repentinamente seria. Sobre papá. Métense. ¿Y el qué? Cheyenne y Jackson intercambiaron miradas. Fue Cheyenne quien habló. Amber lo dejó hace 3 meses. La noticia me impactó de forma extraña. Debería haber sentido triunfo. Reivindicación. En cambio, sentí una tristeza distante por Robert. ¿Por qué no me lo dijo cuando vino?, pregunté. Orgullo probablemente, dijo Jackson. Pero eso no es todo. La empresa está pasando apuros. Perdió el contrato con Westfield. Ha estado bebiendo y faltando a reuniones. Se está desmoronando, mamá, dijo Cheyenne. Igual que tú cuando se fue. Solo que peor, porque no tiene a nadie. Ahora entendía por qué habían venido. No solo a disculparse, sino a traerme de vuelta para que ayudara a su padre. Lo siento, dije con cautela. Pero los problemas de Robert ya no son mi responsabilidad. Pero podrías ayudarlo, insistió Jackson. Él te escucha. Siempre lo ha hecho. No, dije con firmeza. No puedo arreglarlo, igual que tú no pudiste arreglarme a mí. Tiene que encontrar su propio camino. Parecían decepcionados, pero no sorprendidos. Esta nueva madre que ponía límites, aún les resultaba desconocida. Hay un distribuidor de vinos en Madrid que busca a alguien con mis conocimientos de idiomas, les dije, cambiando de tema. Estoy solicitando el puesto. ¿De verdad te quedas en España?, preguntó Cheyenne en voz baja. Por ahora. Me gusta en quién me estoy convirtiendo aquí. Extendí la mano sobre la mesa para tomarla. No significa que no los quiera a ambos. Solo significa que por una vez me elijo a mí mismo. La conversación giró a temas más ligeros después de eso. Pilar contó anécdotas sobre la historia de la región, y Cheyenne compartió noticias sobre su programa de posgrado. Jackson, siempre práctico, me preguntó por mi situación financiera, y le aseguré que me las arreglaba bien con mi sueldo de la bodega. Después de cenar, mientras Pilar recogía los platos, rechazando las ofertas de ayuda, Jackson se disculpó para hacer una llamada. Cheyenne y yo nos sentamos solas, viendo aparecer las estrellas sobre el viñedo. Nunca te había visto así, dijo en voz baja. Así que... ¿Confiada? Tranquilo. Me observó la cara. Pareces más joven. Sonreí. Me siento más joven. Menos agobiada. ¿De verdad que lo sentimos, mamá? Lo sé y te he perdonado. Pero también te estoy agradecida, de una forma extraña. Si no me hubieras dejado en Lisboa, nunca habría encontrado este lugar. Esta versión de mí misma. Los ojos de Cheyenne se llenaron de lágrimas. Así que no vas a venir a casa. Nunca. No sé qué pinta tiene, dije con sinceridad. Pero ahora no. Quizás venga de visita por Navidad.
Quizás puedas volver el próximo verano. Ella asintió, secándose una lágrima. Me encantaría. Cuando Jackson regresó, su expresión era preocupada. Acabo de hablar con papá. Ha estado intentando contactarte. Admití que tenía el teléfono apagado. ¿Qué pasa? Sonaba mal. Mencionó vender la casa. Jackson se pasó una mano por el pelo. Creo que está en serios problemas financieros, mamá. Sentí una familiar punzada de responsabilidad. La necesidad de correr a rescatarlo. La Claire de antes habría tomado el siguiente vuelo a casa, dispuesta a dejar de lado sus propias necesidades para resolver los problemas de Robert. Pero yo ya no era esa Claire. Ya lo resolverá, dije. Oh no. Sea como sea, ahora es su viaje, no el mío. Jackson pareció sorprendido. Pero Cheyenne asintió lentamente con la comprensión reflejada en sus ojos. A la mañana siguiente los llevé a la estación de tren. La despedida fue emotiva, pero no devastadora. Prometieron llamarme con frecuencia y yo les prometí responder. Nos abrazamos un buen rato antes de que embarcaran. Cuídense los unos a los otros, les dije. Pero no se sientan responsables de arreglar a nadie más. Ni a mí, ni a su padre. Lo intentaremos, dijo Cheyenne. Es un hábito difícil de romper. Lo sé, respondí. Créeme, lo sé. Vi cómo el tren se alejaba, sintiendo una compleja mezcla de emociones, amor, tristeza, alivio y, lo más sorprendente, libertad. Estarían bien sin mi ansiedad. Y yo estaría más que bien sola. Cuando regresé a Quinta del Sol, Pilar estaba en la sala de catas, preparándose para las visitas del día. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si hubiera cerrado un capítulo y abierto otro, dije. Sonrió. El distribuidor de Madrid me llamó. Quieren entrevistarte la semana que viene. ¿En serio? Me emocioné muchísimo. No te sorprendas tanto. Eres cualificada, tienes experiencia y hablas 3 idiomas. ¿Por qué no te querrían? ¿Por qué, en serio? La pregunta resonaba en mi interior mientras ayudaba a Pilar a montar la sala de catas. ¿Por qué había pasado tanto tiempo dudando de mi valía? Definiéndome únicamente por mis relaciones con los demás. Esa noche por fin contesté las llamadas de Robert. Él sí que estaba pasando apuros. Financieramente. Emocionalmente. Profesionalmente. Insinuó que había cometido un error al dejarme. Que quizá podríamos intentarlo de nuevo. No, Robert, dije con dulzura. Ese capítulo está cerrado para ambos. Pero te deseo lo mejor. Y espero que encuentres la manera de superar este momento difícil. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. Su voz sonó hueca. ¿Cómo te reconstruiste después de mi partida? Pensé en la historia de Pilar. Sobre mi propia experiencia, desde que me abandonaron en Lisboa hasta trabajar en una bodega española y hacer entrevistas para una distribuidora. Dejé de mirar atrás, le dije. Dejé de esperar a que alguien me arreglara. Y encontré gente que me valoraba tal como soy. Después de colgar, les escribí un largo correo electrónico a mis hijos, explicándoles con más detalle por qué necesitaba quedarme en España. Los animé a vivir sus propias vidas sin sentirse responsables de ninguno de sus padres. Les dije que los amaba. Estaba orgulloso de ellos. Y siempre estaría ahí para ellos. Pero de una forma más sana que antes. 2 meses después empecé mi nuevo trabajo en Madrid. Encontré un pequeño apartamento cerca de un parque. Lo suficientemente cerca como para visitar a Pilar en la bodega los fines de semana. Me uní a un grupo de expatriados locales. Hice amigos. Empecé a tomar clases de flamenco. Hacía videollamadas con mis hijos todas las semanas. Y estábamos planeando su visita para el próximo verano. Una noche, mientras estaba sentada en mi pequeño balcón viendo la puesta de sol de Madrid, mi teléfono vibró con un mensaje de Pilar. Era una foto de la sala de catas de Quinta del Sol. Donde ahora había un cuadro enmarcado colgado en la pared. Yo en el viñedo durante la cosecha. Riendo mientras sostenía un racimo de uvas. El sol me iluminaba el pelo.
Para los turistas que preguntan por la americana que llegó a España. Su mensaje decía: tu historia los inspira. A mí sin duda me inspiró. Sonreí, recordando aquella primera noche en su mesa. Cuando me contó su historia de escape y reinvención. Nunca imaginé entonces que encontraría mi propia versión de ese viaje. Mis hijos me abandonaron en Lisboa, pensando que era un castigo cruel. En cambio, había sido el comienzo de mi liberación. No podían saberlo al dejarme atrás. En realidad, me estaban liberando. Le respondí a Pilar. El próximo fin de semana, abramos ese tempranillo especial que guardamos de la cosecha. Tengo novedades que compartir. La noticia era que la distribuidora se estaba expandiendo. Abrió una oficina en Nueva York. Me preguntaron si consideraría dirigirla. Significaría regresar a Estados Unidos. Pero no como la misma mujer que se fue. Significaría traer todo lo que había aprendido. Y volver a construir algo nuevo. Aún no había decidido cuál sería mi respuesta. Por primera vez en mi vida. Tuve el lujo de elegir, no en función de lo que los demás necesitaban de mí, sino de lo que yo quería para mí. Lo que eligiera. Sabía una cosa con certeza: nunca más me definirían las expectativas ni las limitaciones de nadie. La mujer abandonada en Lisboa había desaparecido para siempre. En su lugar estaba alguien más fuerte, más sabio. Y finalmente gloriosamente libre.